Ahí va. Bueno, ya empiezo a grabar, así que ya no más consultas. Bueno. Aceptame por la compu, Andrea, antes que Ah, empiecen a hablar. bueno. Ahí estás. Y está entrando Mica también. Bueno. ¿Ya estás? Lucía, ¿ya estás? Sí, sí. Bueno, así que Acá está estoy. Lucía Romagnoli y Adriana Biseglia, que están presentes en la clase y, bueno, nos están acompañando. Bueno, como les dije recién, para los que no estaban en la clase, si pueden poner las cámaras mejor, así les voy viendo las caras, nos vamos viendo, claro, siempre y cuando tengan buena conexión y no se les pierda la conexión por poner la cámara, ¿no? Pero si no, bueno, seguimos así. Igualmente pueden hablar. Con respecto al foro de las clases, de la clase anterior del campus, les quiero decir otra vez, ¿no? Porque ya lo escribí en los comentarios, que no es doy una consigna y ustedes contestan. No, es un diálogo. O sea, pretendo que sea un intercambio entre ustedes y conmigo. Yo fui contestando a los dos primeros consignas, por decir de alguna forma, en forma individual, como no me notifica el campus, no tengo que entrar y mirar cada vez, le fui contestando en forma individual, así que si quieren seguir ese mismo diálogo cuando les contesto, también está bueno, ¿no? Poder continuar. Pero les digo esto porque después yo entraba, esperaba leer el hilo de ese diálogo, de ese intercambio, y me encontraba de nuevo con, sigo admitiendo, por eso me voy perdiendo, me encontraba con definiciones de proyecto, que había sido como la primera consigna que se había tirado, pero era para empezar a dialogar, ¿sí? Entonces, bueno, les digo que ya los últimos comentarios estuvieron buenos porque hubo intercambio entre ustedes. No quiero decir que los anteriores estuvieron malos, no digo eso. Digo que, bueno, por ahí algunos no fueron un diálogo, porque la idea es leer, cuando entran, leer todo lo que venimos discutiendo en el foro, ¿sí? Y bueno, y ayer también abrí el foro de esta clase, de este tema, ¿no? que es intencionalidad, pero que en realidad vamos a hablar de enseñanza, ¿no? Y no pude ver ahora quiénes intervinieron porque temprano cuando accedí di clases en Observación y Prácticas 2 y no entré a 1, entré a 2 nada más. Así que no sé si me han escrito o no, porque ahora el campus está caído. Profe, una Sí, consulta sí, del último foro. sí. Yo cuando fui a contestar sentí que siempre respondían lo mismo, entonces yo puse como lo que me pasó a mí, como lo que me pasa a mí dando clases básicamente. Sí. ¿Está bien, Paola? No ¿Está sé si bien? está bien, no, No, está bien. La idea es esta, que ustedes porque me vayan. pareció como muy repetitivo volver a poner lo que ya habían puesto. Claro, ustedes léanse porque léanse y lean el hilo de todo el foro. Si ustedes contestan con sus propias palabras y desde su propia experiencia y van a un ejemplo, aunque sea la enseñanza o que sea un proyecto que era el tema anterior, en otro ámbito, que no es la escuela, porque algunos de ustedes todavía no trabajaron en las escuelas, trabajaron en un gimnasio, trabajaron en una colonia, y acuden a esos ejemplos, en buena hora que lo hagan, ¿sí? En buena hora que lo hagan. ¿Está? Así que bueno, está bien, Paloma. Yo no me acuerdo qué escribiste ahora, no me acuerdo si te contesté, pero... No creo, porque lo escribí ayer a la noche Ah, no. y hoy el campus no andaba.
No, si es de ayer a la noche, Querías entrar y era imposible. no, si es de ayer a la noche y los anteriores tampoco los contesté porque lo abrí el lunes, ¿sí? Así que ahí quedó, ¿sí? Bueno, y ahora que quise entrar, antes de entrar en la clase, para ver cómo venía el foro, ¿no? Para ver cómo venían los comentarios y poder decirles algo, no pude porque está caído, así que nos leemos más adelante, a la noche o mañana, ¿sí? Bueno. Bueno, voy a empezar con la clase de hoy, con el tema de hoy. El tema, si bien es intencionalidad, seguimos dentro de este tema que ya hablamos con proyecto. Los textos que ustedes tenían que leer para hoy hablan más de educación y de enseñanza, ¿no? Ustedes tenían que leer, a ver, en primer término, el capítulo 4, que se llama La enseñanza de la educación física, un desafío a explorar, que está en el libro La educación física en la educación secundaria, reflexión sobre las prácticas de la enseñanza, ¿no? De Gayol, que habla, que ahora me van a decir ustedes de qué habla, pero habla de la enseñanza y de la enseñanza de la educación física en general. Y después tenían que leer dos textos, ¿no? Uno de Mérier, la parte 2 del libro de Mérier, Frankenstein Educador, y la parte 2 se llama A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía, y el segundo texto es una ponencia que se presentó en el 12º Congreso Argentino y 7º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias de nuestra facultad, que el título es La enseñanza de la educación física, reflexiones, miradas y perspectivas basadas en Jacques Rancière. Si bien este texto último refiere a la educación secundaria, no importa, porque lo que se pretendía, o sea, de estos dos últimos textos, es leer los posicionamientos de Mérier y de Rancière, ¿no? que humildemente los autores toman para poder escribir esta ponencia, ¿no? O sea, estos dos posicionamientos de Mérier y de Rancière con respecto a la educación en general, y la invitación es a pensar cómo sería la enseñanza de la educación física en las escuelas del nivel inicial y de la escuela primaria. O sea, hacer este análisis para llegar a esto. Entonces, el primer texto es general, habla de la enseñanza y de la enseñanza de la educación física, y los otros dos textos se escriben más desde una perspectiva más filosófica, Mérier y Rancière, ¿no? Tomados por los que escriben esa ponencia, y tratar de hacer una lectura de lo que piensan sobre la educación. Y en consecuencia, o sea, de esta conceptualización de educación o de esta perspectiva educativa, cómo se pensaría la enseñanza de la educación física. Bueno, vamos al primer texto. ¿Qué consideraron relevante? ¿Qué les interesó? ¿Qué les parece importante destacar o simplemente comentar acerca del texto de la enseñanza de la educación física, un desafío a explorar, de ese capítulo 4 del libro que ya mencioné? ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién arranca? Acá. Matías, Acá. ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bienvenido Matías. Bien. Bueno, gracias. Rasgos generales, habla un poco sobre la enseñanza, arranca hablando sobre la enseñanza. Bueno, deja una pregunta en una parte de
qué es la enseñanza y algunas definiciones sobre, bueno, acción y efecto de enseñar, un acontecimiento en el que participan 2 o más personas, ¿sí? Ya sea un docente y 1 o más alumnos. Y luego, bueno, hay una parte que hablaba sobre, que era en base a la pregunta, al debate en el campus, sobre teoría y práctica. Y bueno, en líneas generales, por lo que yo entendí, hablaba un poco de que, ahora no me acuerdo, esa relación dialógica era entre teoría y Dialógica práctica, dialógica era, ¿sí? y dialéctica. Que era necesaria una de la otra. Es lo que la teoría, si bien nos marca un camino por donde podemos ir, luego, bueno, está la parte de la práctica, que a veces pasa que en experiencia, esto personal, que la práctica a veces no es como la teoría. Entonces, nos ayuda a repensar teoría y práctica. Bien. Bueno, Matías. Bueno, y con esto último que dijo Matías, que fue la cita que tomé en el foro para empezar a dialogar, ¿por qué piensan ustedes que la enseñanza es teoría y práctica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que implica enseñar, ¿no? Que conviven, que dialogan, que se interpelan una a la otra, que no hay jerarquía, o sea, no hay una jerarquización en estos términos, una no es más importante que la otra, las dos son iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y si lo comparten. Porque esta es una visión de la enseñanza. Se pueden pensar otras visiones de la enseñanza y me pueden decir, no, no es así. La teoría se aplica en la situación práctica, podrían decirme. O podrían decirme, la práctica, pero de teoría no tiene nada. O sea, ¿por qué? ¿Quién Porque en habla? una clase, Sí, no, dale, hola. Luciana. Porque en una clase hay un montón de situaciones que la teoría no puede, no puede explicar. Entonces, esas cuestiones subjetivas que trae cada estudiante, hay que ajustarlas en base a las experiencias que nosotros tengamos, el aprendizaje que tengamos y con la teoría, acompañarla con la teoría, pero me parece que por eso la relación teoría-práctica y práctica-teoría son semejantes. Bien, porque hay cuestiones que por la misma incertidumbre y por la misma imprevisibilidad de la práctica desbordan las cuestiones teóricas, ¿no? Pero la práctica de la enseñanza está constituida por teorías de distintas dimensiones, de distinta índole, que hacen que lleguemos al lugar de la clase o al momento de la clase con un ideario teórico o con conceptualizaciones teóricas que nos hacen partir desde cierto lugar, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué cuestiones tenemos en cuenta teóricas al momento de dar una clase? Y vamos a pensar en las clases de educación física, en jardines y en las escuelas primarias, o qué cuestiones en distintos ámbitos. El diseño curricular, ¿Cómo no te escuché? el diseño curricular, Bueno, eso es una cuestión teórica que hay que tener en cuenta, el diseño curricular, ¿sí? Porque nos orienta en un contexto de Estado, nos orienta en cuáles son las intenciones educativas de cierto Estado, región, provincia, etcétera, etcétera. Bueno, porque además allí están los lineamientos filosófico-políticos para poder pensar la enseñanza. ¿Qué más? Hay otras teorías.
Piensen en las clases de educación física. Las características del grupo. Espera, vamos por Luciana, después quién habló después, que no sé quién habló, pero ahora le doy la palabra. Vos, Luciana, dijiste las características del grupo, entonces hay cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Porque tienen que ver con lo relacional y con lo afectivo. Ojo, no digo con lo evolutivo, ¿sí? Digo con lo relacional y con lo afectivo, con lo comunicacional y que tienen que ver con teorías de índole psicológica, ¿sí? Desde esa perspectiva lo estoy diciendo, ¿está? No con esta idea de tal edad a tal edad enseño tal cosa, de tal edad a tal edad pueden aprender esto, o de tal edad a tal edad pueden aprender lo otro. No lo sé, porque eso va a depender del grupo que ustedes tengan. Puede haber niñitos de 5 años que hacen mortal adelante, y pueden haber niñitos de 5 años que, al ser muy sedentarios, no pueden saltar con un solo pie. ¿Sí? Digo 2 ejemplos muy extremos, pero si alguno ha trabajado en escuelas, por supuesto, pero si alguno ha trabajado en colonias de vacaciones, por ejemplo, o entrena o enseña gimnasia artística, digo cualquier ejemplo, ¿no? Puede ver esto, ¿sí? ¿Alguien puede aportar algún ejemplo de la experiencia cotidiana? A mí me pasó en 2 casos. Yo doy gimnasia artística y trabajo Sí. en Colonia. Bien, Paloma. En la Colonia trabajo con nenes de 3 a 4 años y gimnasia Sí. con un equipo de 5. En la Colonia pregunté si algunos sabían contar, y algunos me dijeron que sí y contaban hasta 10 bien, y otros me dijeron que ellos contaban hasta 3, pero que su cuenta era 1, 11 y 2. O sea, ellos contaron 3 dedos, pero distintos números. O sea, no los tenían ordenados. Sí. Después, en gimnasia tengo un equipo de 5 años que hace mortal, hace flick, compite en un nivel muy avanzado, y otras que no hacen nada, no pueden coordinar absolutamente nada. Claro. Entonces, Y son sí. planificaciones muy distintas, donde uno tiene que también, como profe, a mí me pasó, de empezar a mirar, no tanto en la teoría, porque yo me basaba, bueno, pero a esta edad tienen que saber hacer esto. Y me pasó que no era así. Claro, ¿quién dijo eso? No sé quién lo dijo, ni tampoco me importa saber quién lo dijo, ¿no? A mí lo que me importa es que ustedes tengan la criticidad para observar a los grupos que tengan en las escuelas y que puedan enseñar en las escuelas o donde sea, y que puedan enseñar a partir de eso que saben o de eso que no saben esos alumnos y esas alumnas que ustedes tengan. Entonces, Paloma bien lo dijo, ¿realmente hacen mortal adelante? ¿Dijiste en las de 5? ¿O los de 5? Claro. Y Sí, por ahí van a una escuela sí, y no saben. el equipo No, sí. claro, bueno, no pueden saltar con un solo pie. ¿Por qué? Porque vienen de costumbres muy sedentarias y bueno, y cuesta enseñar, y cuesta que aprendan, pero aprenden, ¿no? Porque todo el mundo Hay tiene un la capacidad de día, aprender. Sí, hay un día que están los dos juntos, sí, y ahí es donde tenemos que, por lo menos a mí como profe, es todo un desafío de decir, bueno, ver, yo sé que a las del equipo les salen, pero también al volver a la base, decir, bueno, aprendamos todos juntos y que no sea, bueno, yo hago esto y yo voy a hacer lo otro. Entonces, bueno, poner como distintos ejercicios donde puedan hacerlo todos y de última con ayuda, mucho trabajo de a 2 o de a 3, para que se bueno, pueda nivelar y que el bien. otro no diga, bueno, yo no lo puedo hacer, entonces no lo hago. Bueno, Paloma, vos acordate de este ejemplo cuando empecemos a hablar de Mérier, vos acordate de este ejemplo otra vez, ¿sí? Así lo podemos asociar o vincular con lo que Mérier nos dice en el texto. Bueno, y lo que dijo Paloma recién tiene que ver con la organización de la clase. Tiene que ver porque hoy daba el ejemplo temprano, que nada que ver la clase, o sea, la temática de hoy con la de ahora,
pero hablaba de cómo organizar la clase en una escuela urbana donde tienen 30 alumnos y alumnas en un curso, ¿no? Y que más o menos los conocimientos son más o menos parejos a veces, aunque a veces tienen grupos con mucha heterogeneidad en relación al conocimiento de la educación física, y cuando trabajan en una escuela rural y que tienen 8 alumnos, esa es la cantidad entre niñas y niños de una clase, y que además ese curso está conformado de primero a sexto año, ¿no? De la escuela primaria, por ejemplo, y además uno del nivel inicial, porque están todos juntos, porque bueno, justamente al no haber matrícula hay una sola sección en esa escuela, y ustedes tienen que dar clases con ese grupo, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con esto que decía Paloma, con esta organización de la clase. Bueno, no me quiero ir, por eso... Profe, Sí, perdón. sí, Yo quería sumar por ahí a lo que decía Paloma, sí, sí, que bueno, en mi deporte, que no es gimnasia artística, es patín artístico, lo que a sí, nosotras nos pasa es que a la hora de recibir una nena o un nene, no importa la edad, está en el nivel de iniciación. Entonces por ahí los grupos no se dividen por edad, sino se dividen por lo que saben hacer. Entonces por ahí encontrás una nena de 8 años que hace lo mismo que una de 15, o uno de 15 que está recién iniciando en el patín. Entonces por ahí, cómo se le enseña a una persona de 5, de 7, de 10, es igual, pero nada, no está la división, en esta edad te tiene que salir sí o sí esto, porque hay categorías para todos, digamos. Obviamente en el nivel competitivo es distinto, pero bueno, la realidad es esa, como que si tenés 7, 10, 15 y querés arrancar a patinar, es iniciación. bien, bien. Es el ejemplo en patín de la gimnasia artística que traía Paloma. Así que bueno, gracias Mailén, muy bueno el aporte también. Bueno, entonces vamos a seguir para no irnos. ¿Por qué decimos entonces que la enseñanza es una práctica compleja? Porque está constituida por teorías de distintas perspectivas, o sea, por teorías que vienen de distintas disciplinas. Entonces dijimos, por un lado, lo escrito en un diseño curricular, o sea, en una normativa. Por otro lado, lo que sucede con respecto a lo evolutivo, a las edades, o con respecto al vínculo relacional con el contenido que se va a enseñar, ¿sí? Entonces, de ese contenido tienen que saber para poder enseñar. ¿Y con qué otras cuestiones tienen en cuenta, sobre todo en las clases de educación física? ¿Es lo mismo empezar una clase a las 8 de la mañana que empezar una clase a la 1 de la tarde? ¿Cómo impacta el horario? ¿O por qué impacta el horario? ¿O a las 8 de la mañana con 0 grados y a la 1 de la tarde con 25? ¿El cansancio puede ser de los chicos, de lo que vienen haciendo? ¿Vos por qué te cuesta levantarte No temprano? es lo mismo dar un... No, pero me ha pasado que no es lo mismo entrenar, por lo menos acá, yo donde vivo en Bariloche, nosotros no tenemos patio externo en los colegios, es todo interno. Sí. Entonces vos estás en una clase y escuchás todo el tiempo el ruido de educación física. Y el chico que está a las 8 de la mañana no es el mismo, no tiene la misma actitud o el mismo desempeño que el chico que sale a las 2 de la tarde de educación física. Pero, ¿y cómo? Porque a veces... Sí. ¿Cómo? Decime. No, ¿quién está más cansado? ¿Quién está más cansado? A ver, no termino de entender. Para mí el de la tarde, o sea, acá se nota mucho a la tarde, más que el de la mañana. Ajá, porque ya tienen una mañana recorrida y cuando llegan a la 1 de la tarde o a las 12 del mediodía, no es el mismo rendimiento, digamos. Exacto. Bien, sí. Bien, puede ser. Ese es otra cuestión que tiene que ver también con el tema horario. ¿Y qué otros temas? La planificación de las clases, profe. A ver, ¿por qué, Iván?
Yo supongo que a la hora de llegar a la clase de educación física, el chico, la chica, va a tener un nivel de querer participar dependiendo de la planificación del profe que trae a la clase. No sé si es tanto el cansancio, pero creo que la motivación más que nada al momento de dar una clase de educación física donde el nene o la nena esté incluido y desde ahí pueda participar. Ah, bueno, Iván, está bien. No iba por ahí la pregunta que yo hacía, pero no importa. Está bien lo que vos estás diciendo. ¿En qué sentido? En que sí, la propuesta que cada docente lleve a la escuela o a donde sea, tiene que ser una propuesta motivante, o sea, tiene que ser un objeto que motive a la participación, al aprendizaje, sobre todo, y si ustedes ven que esa propuesta se va viniendo abajo, por decir de alguna forma, por supuesto que van a proponer otras cuestiones. Y eso tiene que ver con las estrategias de enseñanza. Pero en realidad yo estaba haciendo otra pregunta, que tenía que ver con el horario, justamente. ¿Sí? Yo creo, profe, que a lo que apunta es, en el horario es si desayunaron antes de ir a la clase o si están cerca del almuerzo, si es una escuela que tiene almuerzo incluido, la atención que puedan poner los chicos y las chicas en la clase, me parece que ahí va, y de eso depende también. Bien, bien, Mailén, pero además de la atención a esto que vos estás diciendo, hay una parte fisiológica que no la podemos olvidar, porque además somos un cuerpo orgánico, además de ser un cuerpo social y cultural y que nos construimos mutuamente, ¿no? Somos fisiológicamente andantes, ¿no? Porque esto no lo tenemos que olvidar. Entonces, no es lo mismo empezar a las 8 de la mañana con un grupo al aire libre, con 0 grado, que empezar a la 1 de la tarde con un grupo con 25 grados, como les decía hoy. ¿Sí? Si ustedes de esto no saben, pueden lastimar a los niños y a las niñas que están siendo parte de la clase. Y esto tiene que ver con teorías que responden a una perspectiva fisiológica. Entonces, hay, como decía, la práctica está constituida por teorías, ¿no? Por saberes, desde que por eso es una práctica compleja, que tienen que ver con lo social, con lo psicológico, como ya dijimos, con lo fisiológico, con lo normativo, ¿sí? Y con otras teorías más que también hacen y sustentan esa práctica de la enseñanza que ustedes llevan adelante. Bueno, más o menos, este capítulo habla de todo esto, además de hacer una composición de la definición de enseñanza, que dice, por ejemplo, como había dicho Matías al principio, como dice Fenstermacher, que se necesitan 2 por lo menos para aprender. Jackson también lo repite, son autores que en este capítulo, que formaron parte de este capítulo, que a eso, por supuesto, son definiciones del 70, del 80, las tendríamos que ayornar a este momento, podríamos decir otras cuantas cosas más con respecto a esto, que no son 2, sino que es un vínculo y una construcción colectiva de los que allí están presentes, ¿sí? Entonces hay más de 2. Que la relación, o sea, enseñanza-aprendizaje no es una relación directa, porque son procesos distintos y porque no hay una relación sine qua non entre uno y entre el otro. Si yo enseño, no quiere decir que el otro aprenda, ¿sí? Y además es una relación que se da dialógicamente, porque el que está aprendiendo, o sea, el alumno, la alumna, también nos enseña, porque nos da muestras de algunas cuestiones que hacen que nosotros vayamos cambiando estas formas de dirigirnos o estas consignas que vamos dando, ¿sí? Porque si están haciendo algo mal, por ejemplo, corregimos eso que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque primero, por un lado, porque los puede lastimar,
por otro lado, porque lo están haciendo mal y están adquiriendo un conocimiento que no es el que corresponde, porque bueno, no podemos dejar que todo se vaya dando por el descubrimiento del que está participando, ¿sí? De la clase. Y sobre todo, esta idea errónea de que se da en el nivel inicial o que se da en la escuela primaria. No lo dejo hacer por hacer, ¿sí? O sea, porque hay cuestiones que hay que modificar, que no se pueden dejar, que no se pueden aprender mal, si se quiere, ¿no? Porque se incorporan mal. Otra cosa es que ustedes planteen un contenido que sí dé la libertad de elegir varios caminos y de recorrer distintos lugares para aprender eso que se está enseñando. Y ahí sí doy con libertad o doy la libertad, ¿sí? En la forma de enseñar. Bueno, este capítulo más o menos trata de estas cuestiones. Díganme si... y bueno, y después también habla de otras enseñanzas o de otras enseñanzas que no es la del contenido específico solamente. O sea, el que está aprendiendo otras cuestiones, que era lo que decía hoy Luciana, estas que nos desbordan en la práctica, ¿no? Y de eso también está aprendiendo, de las formas de hablarle, de las formas de dirigirme, de las formas de comunicarme, o sea, de todas esas cuestiones también están aprendiendo, hasta de la copia del compañero están aprendiendo, ¿sí? Porque no está mal a veces copiar lo que otro hace para poder modificar y aprender o reaprender y resignificar lo que se sabe, ¿sí? Por supuesto que la parte creativa también es muy importante. Pero, André, sí. quedan 3 minutos. Bueno, yo quisiera saber qué dudas quedaron con respecto al texto de Gayol, porque así ya empezamos en el otro bloque con Merie y con el texto de la ponencia que habla sobre Rancière. Bueno, creo que está todo dicho. No sé si tienen alguna pregunta, si hay algún desacuerdo en algo de todo esto que se dijo. Yo quería agregar algo también. Ahí Sí, de lo que Mariano. que como fueron diciendo, ahí podemos ver que las teorías nos dan como una idea, como una manera general, ¿no?, de ver las cosas, pero siempre es como una abstracción de la realidad, no es la realidad concreta. Y eso en la práctica, ahí podemos ver cada individualidad con cada persona, nos va a dar otro tipo de saber, digamos. Entonces podemos saber fisiológicamente que si no desayunás, la glucosa va a pasar tal cuestión y le va a hacer mal a la persona, pero cuando conocemos a esa persona, por ahí se da distinto o se da parecido, no sé. Entonces, bueno, eso, de entender que a la teoría como una abstracción también de la realidad y no la realidad en sí, digamos. Bien, bien. O sea, las teorías sustentan y nos dan este sustento, nos dan esta base para que podamos pensar en esa práctica. Pero en realidad, claro, la práctica nos brinda otros conocimientos relacionados con el saber pedagógico que no están escritos de antemano, ¿sí? Ustedes ya van a analizar en los trabajos prácticos cómo se diseña ese plan de clase y la brecha que hay con miren, me está pasando de todo en este momento. El teléfono está sonando y no sé cómo apagarlo. Además, están golpeando en mi casa, no sé quién está golpeando. No sé qué están arreglando. Bueno, entonces, esa brecha que hay entre ese diseño que se piensa, o esa clase que se piensa de antemano,
y lo que sucede, y ese puente que va a la práctica, y lo que sucede en esa situación real de práctica, o en esa situación de práctica, ¿sí? Y además, los que miran esa práctica han visto el video y tenían que hacer un informe del video que hicieron, seguro que si se reunieron con sus compañeros, cada uno vio cuestiones diferentes y pudieron armar un texto más completo de la observación que hicieron de un simple video, de una consigna o de una actividad, ¿sí? Entonces, eso también sucede en la práctica. En la práctica es eso que sucede allí, ¿sí? Contemplando todas las teorías que le dan origen y que las sustentan, ¿sí? Pero de aquí también